¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, las perspectivas en el 2025 para Colombia con otro notable invitado, Alfredo Mondragón, congresista directamente desde Cali. Alfredo Mondragón, una cálida bienvenida al programa. Hola, muchas gracias por la invitación, complacido de acompañarles. Alfredo, en días recientes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su cuenta de X, ex Twitter, dijo textualmente, y leo sus palabras: el año entrante, refiriéndose al 2025, tendremos el golpe parlamentario. Buscaré impedirlo para tranquilidad de la sociedad. Si sobreviene, el pueblo debe estar listo a defender el voto popular. Y en Colombia hay elecciones presidenciales en el 2026, en mayo. La jugada para algunos analistas es: la derecha nacional e internacional lo quiere sacar de circulación al izquierdista Petro para asegurarse que en el 2026 instalan otra vez a la derecha y desde el punto de vista geopolítico vuelve ese control de Colombia y sus bases militares a las bases del norte. Sí, mira, creo que esto tiene varios antecedentes. Uno de ellos es que las instituciones colombianas, en buena medida dominadas durante décadas por los poderes de privilegiados, por las élites económicas, pues están haciendo todo el esfuerzo para impedir que el gobierno del presidente Petro pueda adelantar su programa de gobierno, el programa que ganó en las urnas con las reglas de juego de ellos y que han puesto entonces todo tipo de obstáculos. Por ejemplo, la Corte Constitucional ha menguado bastante la reforma tributaria que hizo comenzando el gobierno del presidente Petro, que buscaba nuevas fuentes de financiación y particularmente no ponerle las cargas tributarias principalmente a la gente más humilde, a las clases medias, sino a los sectores más poderosos y particularmente a las mineras, a las petroleras. Sin embargo, la Corte Constitucional estableció que ellos podían hacer deducciones de lo que pagan por regalías con impuestos de renta, cuando son las regalías, ustedes saben, es el producto del pago que se le da a una nación por ser dueño de esos bienes, digamos, naturales, y que es distinto a las responsabilidades tributarias de impuesto de renta. Pues bien, la Corte Constitucional dijo que un tributo de esto se podía deducir de las regalías, de tal manera que eso redujo por lo menos un tercio de los recursos que querían encontrar con la reforma tributaria. Ese elemento ha venido amarrado a muchos antecedentes judiciales del Consejo de Estado que le ha quitado a varios dirigentes políticos del pacto histórico digamos, su representación política que han ganado. La misma Corte Constitucional ha impedido que se desarrolle el plan de desarrollo del presidente Petro, buscando que el Estado pueda contratar con pequeñas dinámicas económicas, es decir, con la economía popular, para obligar al Estado a seguir contratando con grandes plataformas de contratistas que se han construido básicamente sobre las lógicas de todos los gobiernos anteriores. Y esta situación se ha agudizado en las últimas semanas porque el presidente Petro le correspondió presentar una nueva ley de financiamiento, le llamaron, para tratar de compensar las condiciones fiscales del país, y el Congreso de la República le niega esa ley de financiamiento, a pesar de que muchos congresistas de todos los partidos le reclaman al presidente Petro recursos para las regiones, pero no se lo aprueban en la ley de financiamiento, de tal manera que lo que vemos es unas medidas sistemáticas para tratar de impedir que el gobierno pueda desarrollar su programa, y creo que se podrían estar desesperando tanto a las élites en Colombia que podrían llevar a que ya no solamente el obstruccionismo para el gobierno del presidente Petro, sino buscar la manera de sacarlo del poder. Y en ese sentido, lo que podrían estar haciendo es una presión muy grande a la comisión aquí en Colombia se le llama la comisión de acusaciones, que es una comisión de la Cámara de Representantes del Congreso, que es la única instaurada para poder investigar al presidente. Esa situación, lo que creemos nosotros, es que los poderes fácticos de Colombia quieren, digamos, cada vez encerrar más al presidente Petro para llevarlo a un juicio y sacarlo del poder.
y creo que también esta es la respuesta de una élite que siempre estuvo acostumbrada a tener el Estado, el control del Estado para sus propios privilegios, y creo que reconocen que el presidente Petro puede estar teniendo cada vez más un apoyo popular significativo, lo cual los pone supremamente iracundos frente a las elecciones del 2026. Por eso, con estos acontecimientos, estos antecedentes, quiero explicarle al mundo, a Latinoamérica, la necesidad de crear toda la solidaridad con nuestro presidente Petro, porque el próximo año va a ser determinante para la democracia en Colombia. Entonces, Alfredo, dentro de las reformas que había propuesto y que ha tratado de impulsar el presidente Petro, son reformas que tratan de combatir o reducir las enormes desigualdades que se viven en Colombia, reforma de salud, pensional, laboral, etcétera. Volvemos a repetirte para tener a tu atención y tu reacción lo que dicen también muchos escépticos, que es que en América Latina los líderes de izquierda, los líderes de progresista, llegan a través del voto popular al gobierno, pero no llegan al poder. El poder sigue en manos de la derecha, de la extrema derecha, de la derecha al servicio de los intereses internacionales, y es por eso, en el caso de Colombia, por ejemplo, que sistemáticamente el Congreso no está al servicio de los intereses del pueblo, sino simplemente sacar de circulación a este señor progresista que molesta, porque como tú decías muy bien, por ejemplo, con el tema de los impuestos, molesta que quiere tocarle el bolsillo a los más ricos para tratar de combatir la desigualdad. ¿Es esto lo que está de fondo para quien nos ve fuera de América Latina? Sí, exactamente es eso, y creo que hay que explicarlo todo el tiempo, en todo momento, porque al país y al mundo hay que explicarle que las instituciones son creadas y terminan siendo cooptadas en buena medida por los poderes que se van configurando y se van acendrando. Y esos poderes tradicionales, de élites, de corporaciones, tienen un poder institucional formal. El Congreso, la presidencia, las cortes, son tomadas por esos poderes, y esa toma de ese poder está básicamente hecha por unos poderes fácticos. Entonces, sectores, por ejemplo, del sector financiero, tomando de dinámicas económicas, garantizando tener control, por ejemplo, de su mirada a través del Banco de la República. Hoy es supremamente oprobioso, para no decir otra palabra, que el Banco de la República, con los resultados que se tienen de disminución de la inflación, siga teniendo unas reducciones supremamente modestas de las tasas de interés. Y ustedes saben que normalmente en la lógica neoliberal, el Banco de la República, entre otras funciones, supuestamente es para tratar de hacer unos procesos de impulso o de enfriamiento de la economía por la vía de las tasas de interés. El Banco de la República hoy sigue teniendo unas altas tasas de interés, lo cual hace que se frene la economía, y en un sector muy importante en casi en todos los países, que es el sector, por ejemplo, de la construcción de vivienda. Cuando imponen tasas de interés demasiado altas, pues generan un impedimento u obstáculos para que pueda dinamizar estos sectores que, como en otros países, en Colombia también, son unos generadores de empleo muy poderosos. El gobierno del presidente Petro, que recibió la inflación en más de un 13%, hoy la lleva a casi a un 5%. Y esa situación la hace a pesar de que esta institución, Banco de la República, no hace una reducción significativa de las tasas de interés, lo cual se convierte en un obstáculo para que pueda desarrollar la política de recuperación económica del presidente Petro. De tal manera que lo que estamos viendo nosotros es que esos poderes fácticos ya de las corporaciones, en Colombia tenemos unos súper ricos que controlan empresas privadas de producción de petróleo, de carbón, que terminan acaparando tierras, que son los de las concesiones de las vías, que son los que dominan el comercio del gas. Es decir, tienen todos los sectores estratégicos en manos de sectores privados que terminan impidiendo con sus acciones que pueda avanzar el gobierno. Por ejemplo, hace pocos días tomaron ellos, esos privados, importar gas de Ecuador y otras partes,
y le terminaron echando la culpa al presidente Petro como si hubiera sido una determinación del presidente Petro, cuando nos dimos cuenta que fue una determinación unilateral de unos privados. Pero ¿por qué le echaban la culpa al presidente Petro? Porque querían generar una matriz mediática de decir que Petro estaba avanzando, era a depender del petróleo de Venezuela y de otros países. Entonces, aquí hay una manipulación de la información supremamente poderosa y es parte de lo que la población tiene que entender. Aquí hay poderes fácticos, económicos, que tratan de impedir que avance la economía en favor de las políticas que está orientando el presidente Petro, y tienen un poder fáctico en los medios de comunicación para tratar de tergiversar lo que está sucediendo en el país de tal manera que el pueblo pierda confianza en el mandatario. Sin embargo, yo creo que ahí es donde se determina el pueblo qué nivel de politización, de crecimiento político tiene, para que no dependa de los medios comerciales, de las interpretaciones y las falsas noticias que ellos crean. Bueno, justamente el patrón, cuando se ve de afuera, según gran cantidad de muy calificados expertos, analistas, es exactamente el patrón que le están haciendo a Gustavo Petro del lawfare, es decir, de la guerra judicial. Y como tú decías, que es exactamente uno de los elementos, la prensa, es decir, los medios, en el caso de Colombia, no están al servicio de la opinión pública, sino justamente de esas élites que lo que les interesa es defender sus intereses económicos y tergiversando la información para parte de ese lawfare es descalificar a el líder, en este caso el presidente, para que si después tratan de hacerle un juicio, ya frente a la opinión pública se siente que le están haciendo un favor a la patria por sacarse de encima entonces este personaje entre comillas corrupto. Lo estamos viendo, bueno, ya lo vimos en varios países de América Latina y en este momento le está pasando, por ejemplo, a Bernardo Arévalo en Guatemala, a Xiomara Castro en Honduras y a Gustavo Petro. La idea es la misma, es el permanente bombardeo justamente con el objetivo de sacarlo de circulación, de hacerlo desaparecer. Entonces, Alfredo, ¿tú coincides que acá lo que está sucediendo es el lawfare? Por supuesto, ahora nos corresponde a Colombia padecer esa táctica de las derechas de utilizar las instituciones y por la vía de las cortes tratar de impedir los avances del progresismo, en este caso en Colombia. El presidente Petro lo está padeciendo. Como lo dije en un comienzo, la Corte Constitucional básicamente mermando las reformas, por lo menos en materias tributarias. El Consejo de Estado tumbándole dirigentes políticos que fueron elegidos por elección popular. Tenemos cantidad de el Consejo Nacional Electoral tomado por una persona procesada presuntamente por haber asesinado a su compañera, otra persona que ahora es el presidente de la Corte del Consejo Nacional Electoral, que está involucrado en investigaciones por haber sobornado testigos en favor de Álvaro Uribe Vélez. Esas personas son las que controlan hoy también el Consejo Electoral, que de manera inconstitucional, anticonstitucional, terminan iniciando un proceso de investigación contra el presidente Petro, cuando la Constitución dice claramente que solamente debe ser en la Cámara de Representantes a través de la Comisión de Acusaciones. Es decir, está operando el lawfare en Colombia, nos está tocando que vivir en carne propia eso que han padecido otros proyectos progresistas, y creo que la solidaridad de las formaciones políticas en otros países, de los dirigentes políticos, hombres y mujeres que ya han padecido esto, seguramente esa experiencia le va a tener que servir al presidente Petro para tomar las mejores decisiones, para decidir en ese sentido cómo enfrentarlos, pero sobre todo le tiene que servir al pueblo colombiano para que entienda que esto es una estrategia ya calcada de la derecha y que lo que busca básicamente es lo que decía al comienzo: hostigar en la opinión pública la imagen del presidente Petro, en este caso, debilitarla, quebrarla, para que cuando vengan ellos a tratar de manosear las instituciones, las leyes, la Constitución, para tratar de que no avance el proceso,
no haya pueblo que defienda este ejercicio. Pero yo creo que también es el desafío que tenemos y es tal vez el gran golpe o sorpresa que puede dar la derecha en Colombia, y es que en la medida de que siga insistiendo, es posible que puedan estar despertando, como han dicho en otras ocasiones, a un gigante, a un pueblo que tal vez salga a confrontar toda esta estratagema en contra de un proyecto progresista en Colombia. Alfredo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Alfredo Mondragón directamente desde Colombia, justamente sobre las perspectivas para el 2025 de Colombia. Enseguida regresamos. Continuamos conversando con Alfredo Mondragón directamente desde Cali. Alfredo, congresista, estamos hablando de las perspectivas del 2025 para Colombia. Alfredo, dentro de los temas álgidos que se vienen generando y que fue una promesa de campaña del presidente Gustavo Petro, estaba la paz total, y acá tenemos varias instancias de las relaciones con los grupos armados. ¿Dónde estamos en ese sentido? Bueno, en los últimos días, en las últimas horas casi, hubo una buena noticia buscando gestos. Estos procesos de buscar la paz precisamente en nuestro país, que ha padecido durante tantas décadas la violencia, y la violencia por decisión política de grupos o personas que se arman para confrontar las instituciones del Estado, a la clase política. El presidente Petro hizo parte de esos grupos que se armaron porque consideraban que no había posibilidades en democracia para poder hacer política en Colombia, pero toman la decisión de apartarse de las armas para entrar a disputar en estas reglas de juego que no han sido propiamente las que nosotros hemos puesto, sino las que han construido las propias derechas. Y en esas condiciones hemos ganado realmente en espacios. Pero también hay que decir que Colombia está atravesada por fenómenos muy fuertes de narcotráfico, de todo tipo de descomposición también social, que lleva a una parte muy pequeña de la sociedad a tomar la vía del crimen para tratar de buscar ascenso social. Y eso ha llevado entonces a que la violencia sea supremamente compleja de cómo llevarla en Colombia. El presidente Petro está haciendo el esfuerzo de buscar espacios y brindar de manera muy generosa espacios de diálogo con diferentes actores, tanto los que tienen una génesis de, digamos, de grupos insurgentes de decisión política armada, ¿cierto? Pero también con esos otros grupos básicamente de delincuencia. En ese contexto se vuelve muy compleja la dinámica, pero hay que decir que en los últimos días, horas, el ELN, que había estado tan distante de seguir avanzando en procesos de acuerdo, tomó una decisión de hacer un cese unilateral del fuego, por lo menos hasta los primeros días de enero, y aunque lo que queremos es que haya procesos de paz, que no sigan personas armadas utilizando la violencia como instrumento político ni para adquirir réditos económicos, pues lo que es cierto es que hay que recibir con un, digamos, una moderada, pero reconocido, digamos, entusiasmo de que se sigan buscando abrir puertas en ese sentido. Hay una de grupos armados en el Valle del Cauca, precisamente en el departamento donde yo vivo, hacia el Pacífico, en donde se avanzan en procesos de resocialización, avanzan procesos con grupos armados en el sur de Colombia, hacia Nariño, y bueno, lo que sabemos es la complejidad del conflicto armado en Colombia, que incluso, como lo ha explicado el presidente Petro, ha venido, digamos, mutando. Ya no es la lucha de grupos armados guerrilleros en disputa del poder político, sino que hoy están muchos grupos armados básicamente en el control del narcotráfico, y esa dinámica, pues, que depende incluso de las lógicas de mercado de las drogas, pues terminan afectando al país.
y que generan nuevas formas de control de territorio. Así que eso es una realidad, es una situación muy compleja que se enfrenta el presidente Petro, pero que sigue insistiendo. El presidente Petro es insistir. Por ejemplo, acaba de salir la primera convocatoria de un programa que se llama Jóvenes para el Servicio Social para la Paz, y es un sustituto del servicio militar obligatorio. Es sacar a los jóvenes de tener que obligatoriamente ir a prestar servicio militar, exponer su vida en ese escenario de violencia, y que lo puedan hacer por la vía de un servicio social. Entonces, a pesar de las dificultades, van avanzando otras formas de interpretar la sociedad y de disputarle la juventud para que no quede atrapada en las lógicas de la violencia y de esta, digamos, guerra fratricida que hemos padecido en Colombia. 20 de enero llega entonces a la presidencia, a la Casa Blanca, el presidente electo Donald Trump. Estados Unidos, en gobiernos de derecha, en gobiernos republicanos, ha tenido lo que para muchos ha sido una playa de desembarco, un aliado, entre comillas, confiable en Colombia. Hay consenso de que hay varias bases militares en Colombia con supuestamente la excusa de combatir el narcotráfico. También hay consenso de que con Gustavo Petro ese tipo de relación en ese aspecto no necesariamente es lo más favorable para los intereses de Estados Unidos, que ha tratado de buscar alternativas como playas de desembarco a nada menos que a Ecuador, lo está buscando también con Milei en la Argentina. Con la llegada de Donald Trump y Gustavo Petro, un progresista, ¿cómo ves esa relación y qué se puede esperar en el 2025 de esa relación? Mira, lo primero es que yo creo que el presidente Petro acerta en asumir una postura respetuosa a la decisión que tomó el pueblo estadounidense. Si el pueblo estadounidense, que nunca ha habido realmente alternativa, siempre está en un sistema bipartidista que funciona realmente con claves de poder tradicional muy fuerte. O sea, no, en Estados Unidos aún no se avisora de manera clara que pueda generarse una especie de reestructuración del sistema político, y por eso quedan atrapados en una lógica básicamente de partido único con dos visiones, creo yo. Partido único como con dos caras, si se quiere. La cara demócrata del Partido Demócrata y la cara del Partido Republicano, que ambos en términos generales comparten posturas, tienen muchas coincidencias frente a provocar y acompañar guerras casi siempre sobre móviles injustos, ¿ya? Siempre o es agrediendo a Cuba, o agrediendo a Venezuela, o agrediendo con sus sanciones también a otros países, o acompañando guerras que ni siquiera son guerras, como la de Gaza, son un genocidio, es un ataque básicamente bárbaro de Israel con apoyo de Estados Unidos y de estos gobiernos, de tal manera que yo creo que el presidente Petro hace bien respetando la decisión del pueblo estadounidense en el contexto en que ellos se encuentran. Y en ese contexto es pues el mandatario con lo cual le va a tocar que relacionarse a todos los países del mundo, y es con el de Donald Trump. Lo que uno diría, ojalá las tensiones que hay hoy en la política estadounidense puedan de una u otra manera favorecer que el relacionamiento sea de acabar estos conflictos, estas agresiones militares que han generado en otras partes, que es una de las preocupaciones más poderosas del presidente Petro, y es cómo contribuye para que se acaben estas guerras. Lo que pasa es que las guerras también a veces se pueden acabar cuando una de las partes termina aplastando totalmente al otro. Y lo que queremos es no un aplastamiento militar y bélico que signifiquen más muertes de niños y de personas humildes en Gaza o en otras partes, sino que pueda ser por la vía concertada. Pero yo reconozco que el presidente Petro también tiene unas dificultades muy grandes de otro elemento que ha sido clave en sus banderas políticas, es contribuir a las acciones climáticas, a mitigar el cambio climático y tratar de avanzar en una política de eliminación de la producción de carbón
y de hidrocarburos, que es básicamente lo ha dicho Petro, es la necroeconomía, una economía que cada vez está destruyendo más al mundo, y creo que ahí hay bastantes diferencias con Donald Trump. Entonces, seguramente al presidente Petro le va a tocar que a tener una capacidad de balance, de buscar coincidencias con este gobierno en algunos aspectos y tener seguramente profundas diferencias en otro sentido. Por ejemplo, sobre el tema de las migraciones, Donald Trump sigue estimulando una lógica xenofóbica en Estados Unidos que le renta realmente en materia electoral. Es difícil que vaya a salirse de esas lógicas, y el presidente Petro lo que ha dicho es: las migraciones del sur al norte global son básicamente por la pobreza que nos han creado en el sur, por la afectación de nuestras fuentes hídricas, por un colapso que nos han generado acá. Por eso aspirar, por lo tanto, lo que hay que hacer es contribuirle al sur global su respeto en sus dinámicas económicas, la posibilidad de su crecimiento económico, que se acaben los bloqueos económicos, que se acaben ese tipo de, digamos, de sanciones y esa política de impedir que crezcan nuestras economías, que de esa manera podríamos cada quien en su lugar poder buscar ciertas prosperidad. Así que bueno, yo lo que estoy referenciando es que apenas llegue Donald Trump en enero, pues seguramente, dependiendo de lo que vaya marcando, va a ser los referentes para que el presidente Petro se pueda pronunciar o establezca unas relaciones con ellos. Lo que sí es cierto es que cada vez se acerca más la posesión de Donald Trump, y cuando sale a decir que pretende anexar el canal de Panamá a los intereses gringos, ya no por la vía de que controlan en materia de ese poder fáctico que hablábamos ahora de los sectores económicos, sino que llegan a anexar casi que de manera formal como parte del Estado norteamericano, y eso me parece un mensaje supremamente agresivo para Latinoamérica y para el mundo. Alfredo Mondragón, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias por seguir empeñados en este esfuerzo de formar a la población y al mundo de que la única opción que tenemos es profundizar la democracia.